Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, por este día. Padre Celestial, que escuchemos tu palabra con un corazón dispuesto, Padre, con un corazón que está atento, Señor, que está dispuesto, pero sobre todo con el deseo de obedecer, Señor, de obedecer tu palabra. Que tú nos hables, Padre, a nuestra necesidad, que tú nos hables, Padre, a lo que tenemos que corregir, Señor. Padre, para ser cada día más parecidos a nuestro Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, seguimos meditando en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hacer un resumen de lo que hemos visto sería muy largo, prácticamente sería una predicación, pero hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta que habla de la iglesia. Obviamente, para hablar de la iglesia tiene que hablar de la obra que hizo Dios en nuestras vidas, de las bendiciones que tenemos ahora en Cristo Jesús, que de dos pueblos hizo uno, tiene que hablar de la unidad, y todo esto también porque tiene que mostrarnos, hermanos, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis, les dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y también parte del objetivo, hermanos, de estudiar la carta es volver a nuestro primer amor. Es volver al amor que a veces que ha quedado en segundo o tercer lugar, ¿sí? El amor de nuestro Señor, para que otra vez vuelva a ser el todo, hermanos, de nuestra vida. Para entender que la iglesia no es un grupo de cristianos que aquí nos reunimos, hermanos. Que la iglesia es Cristo. Que la iglesia es Cristo. Y que aquí está el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y Él es el que da la edificación. Y ahí vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vimos en el último sermón de Efesios, ¿verdad?, que Dios nos había dado dones, nos había dado un propósito, que Él nos trajo a esta iglesia, a este cuerpo de Cristo, con un propósito muy especial, que estaba mucho de ese propósito en nuestros dones espirituales. No es la misma razón por la que Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí para cumplir un ministerio, un propósito que Él tiene para mí, como a cada uno de ustedes. Pero ahora vamos a entrar a este tema de Dios constituye a ciertas personas. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, a través de toda la carta, lo que podemos ver es el gran amor que Dios tiene para con su iglesia. El amor que Dios muestra para su iglesia. Lo que nos pide a nosotros, el amor, las bendiciones que ha traído a su iglesia. Las bendiciones que ahora tenemos en Cristo. Que ahora estamos en Cristo y que tenemos todas las bendiciones en Cristo. Al entrar en el capítulo 4 nos pide que guardemos la unidad, porque ahora vamos a hablar de la edificación de la iglesia. Si bien la iglesia es Cristo, la iglesia también tiene que ser edificada. La iglesia es edificada cuando nos edificamos nosotros y cuando la iglesia se edifica mientras nosotros nos edificamos.
Y ahí en el versículo 11, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, lo que podemos entender es que Dios da a la iglesia personas como dones. Dios da a la iglesia personas como dones. Cuando nosotros vemos los dones que hay allá en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y 14, esos dones son habilidades espirituales que Dios le da a los cristianos. Incluso en griego se mencionan de manera distinta. En griego son carismas, son habilidades espirituales. Los dones que hablamos aquí en Efesios son personas que Dios da a la iglesia. Personas que Dios constituye como dones a la iglesia. Incluso se refiere a ellos no como carismas, sino como dorea. Es una palabra griega. Se refiere a ellos como dorea, no como carisma. Dorea también se refiere cuando Dios nos da a nosotros el don del Espíritu Santo. Nos da una persona que está con nosotros y que habita en nosotros. Entonces también podemos entender que aquí no es que Dios le dé a unos el don pastoral o el don de evangelio. No, Dios constituye, da pastores, evangelistas, profetas a la iglesia. Dios los llama y los da a la iglesia. Una tendencia, más bien vamos a tener que entender esto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo soy de la idea y creo que tengo suficiente evidencia bíblica para decir que hoy ya no existen los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas tenían una razón de ser en estos primeros años de la iglesia. Ellos fueron constituidos para dar testimonio de lo que vieron. Cuando se nombran, vemos ahí en Hechos, ya nada más quedaban 11 apóstoles, tenían que ser 12, y entonces tienen que sustituir a Judas, y entonces constituyen a Ananías. ¿Por qué? Porque eran 12. Se siguen muriendo y ya no los reponen. Déjenme decirlo así. Entonces, apóstoles eran solo esos 12. ¿Cuál era la característica? Que habían estado con el Señor y que habían sido testigos de su resurrección. También de repente hay otros apóstoles que Dios constituye como Pablo, ¿verdad? También llamado el apóstol Pablo. En Efesios 2:20 nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Esto qué es, hermanos? Que en estos primeros años de la iglesia no tenía la Biblia completa, ¿verdad? Y todavía no se había escrito la Biblia completa. Entonces la iglesia necesitaba estaba teniendo revelaciones nuevas. ¿A través de quién? De estos apóstoles y profetas. Incluso Pablo, allí en Efesios y en Colosenses, habla de misterios que solo le fueron revelados a él y que ahora nos los estaba revelando en sus cartas. Dice, misterios que en otro tiempo estaban escondidos, pero que ahora han sido revelados. Mi opinión es que los apóstoles de hoy, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque hasta yo tengo un amigo que es apóstol, para mí son pastores que les quedó chico el nombre, ¿no? Porque le digo, ¿por qué eres apóstol? Dice, porque soy pastor de pastores. Entonces eres pastor, ¿no? Y al final eres pastor. Pero mire, hermano, en todo caso, para no entrar en controversias, porque la palabra de Dios no es para controvertir, vamos a decir que son predicadores y misioneros, que algunos también quieren ver aquí los predicadores y los misioneros. El tema es que Dios constituye a apóstoles, profetas, evangelistas. Dios llama evangelistas. Todos debemos de hacer la labor evangelística, todos. Pero Dios llama a personas, ¿verdad? Como evangelistas. Aquí hay una hermana, todos la conocen, que yo siempre he dicho de ella, usted láncela en un paracaídas donde sea, y donde caiga, en unas semanas ya tiene un grupo de 6, 7 personas, reuniéndose todos los domingos.
Ella tiene un don evangelístico muy claro. Ella es una evangelista que Dios constituyó en esta iglesia, ¿verdad? Siempre he pensado que esos evangelistas son los auténticos misioneros, son esas personas que donde están, ¿ok?, inmediatamente levantan un grupo, una congregación, una misión, lo que sea, porque tienen ese don para ganar gente, para alcanzar a las personas que están alrededor. Y también pastores y maestros. En el griego original, pastor y maestro recae sobre la misma persona. No es que Dios constituyó a unos pastores y a otros maestros, sino que constituyó a una sola persona en el que recaen las dos, déjeme decir, las dos funciones. Es un pastor maestro, un pastor que enseña. Por eso es muy difícil encontrar un pastor que no enseñe, porque así constituye Dios un pastor. Un pastor, aparte de que cuida, aparte de que apacienta, cuida las ovejas, las enseña, les enseña a las ovejas. Entonces, el pastor que Dios constituye en la iglesia es un pastor que tiene también el don de la enseñanza, o que también enseña. Pero lo que debemos de entender es que Dios llama a estas personas. Dios llama y las establece en la iglesia. No es que alguien dijo, ¿verdad? Yo quiero ser pastor. Claro que alguien puede decir, yo tengo ese llamado, y es bien válido. El tema es que finalmente Dios es quien constituye a todas estas personas: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Ahora bien, entendiendo esto, es que Dios tiene una razón para traer estas personas a la iglesia. Hay una razón, ¿sí? Dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios constituye estas personas, estas cuatro personas, pues ya les dije, el pastor maestro es lo mismo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar en este contexto es madurar a los santos, para madurar, para equiparlos, para estar completos. Esa misma palabra también se usa para estar completos. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio. Ahora bien, hermanos, vamos a entender que el ministerio de Cristo, ¿ok?, es palabra y gente. Palabra y gente. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Y nuestros dones es para hacer todas esas cosas en la iglesia. Hay quienes tienen el don de servicio, ¿verdad? Y hacen desde limpiar o trabajan allí en la cocina. Y eso es parte de ejercer nuestro don de servicio. Hay quienes tienen el don de la exhortación, y esos hermanos son los que ayudan en la consejería, en exhortar a otros hermanos. Hay hermanos que tienen el don de enseñanza, no necesariamente son pastores, ¿ok? Y ellos trabajan dentro del cuerpo, dentro de toda la estructura de la iglesia local, como maestros. Y así, hermanos que tienen el don de misericordia, hermanos que tienen el don de presidir. Y cada uno de esos hermanos que tienen esos dones, obviamente los aplican, los ejercen dentro de la estructura de la iglesia. O debería de ser así. Y todos deberíamos de estar, déjeme decirlo, en un pedacito de esa estructura de la iglesia, de acuerdo al don que Dios nos dio. El tema es que aquí es prepararlos para la obra del ministerio. Y el ministerio de Cristo es palabra y gente. Es edificar a otros. Déjeme decirlo, lo que está diciendo Pablo. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
para edificar, para discipular a los santos, para que discipulen a otros. Parece que no lo entendemos de repente así. Para edificar a los santos, para que discipulemos a otras personas. Ese es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo conlleva la palabra de Dios a la gente. La palabra de Dios a la gente. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La idea es que cualquier persona que venga a esta iglesia, cualquier persona que sea miembro en esta iglesia, la meta es que le enseñemos, lo discipulemos para presentarlo perfecto en Cristo Jesús a cualquier persona que esté en esta iglesia. Esa es la tarea. Y Dios constituyó a estas personas precisamente para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una tarea difícil. Esa es la obra del ministerio. Ahora, imagínense, si Dios puede llamar un pastor o puede llamar 2 o 3. Si hay 2 o 3 pastores para edificar a todos, pues ¿cómo se llama? Es una tarea titánica. Esto no quiere decir que no podamos delegar, ¿ok? Pero debemos aprender, especialmente equipar para que hagamos todos el ministerio de Cristo. Dice 2 de Timoteo 2:2. Pablo le está hablando a Timoteo. Me imagino que Timoteo en algún momento, no dice la Biblia, le ha de haber dicho a Pablo, oye Pablo, estoy lleno de trabajo y estoy enseñando y enseño, ¿verdad? Y estoy, la iglesia crece y yo solo estoy, me da la impresión, porque Pablo le dice algo muy curioso, él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la explicación de este versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le diría, equipa a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Lo que has oído de mí, con eso equipa a los santos para la obra del ministerio. Esa sería una explicación muy clara de este versículo 12. ¿Por qué constituyó Dios a estos hombres o a estas personas? Para equipar a los santos, para capacitar a los santos, para perfeccionar a los santos, para que ellos también perfeccionen otros santos, para que a su vez perfeccionen otros santos y para que a su vez perfeccionen otros santos. La pregunta que nos deberíamos de hacer aquí, hermanos, es si nosotros estamos trabajando en otros santos. Si nosotros estamos discipulando a alguien, si nosotros, déjeme decirlo, si nosotros tenemos un Timoteo, a quien estamos enseñándole, a quien le estamos capacitando, a quien estamos discipulando, porque esa es la obra del ministerio. ¿A quién le estoy enseñando yo? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién le estoy enseñando? ¿A quién le estoy enseñando a hacer la obra del ministerio? Yo sé que eso tiene que partir de estos hombres. Puede ser que yo como pastor no lo haya hecho completamente bien, pero muchas personas han pasado por mis cursos de discipulado 2, por todo lo que yo le he enseñado en la iglesia. La pregunta es, ¿a quién estoy yo enseñándole a discipular? Mire, lo platiqué en la clase hace rato y es bien triste.
Hace 3 o 4 semanas salí a jugar con un amigo, lo conozco de vista, ¿verdad? Lo conozco, nos saludábamos ahí en el club, el sábado salimos a jugar, me tocó el de compañero, y andando en el campo, resulta que él me dice, cuando me dijo, oye, ¿tú qué religión profesas? Le digo, yo soy bautista. Me dice, ay, mi mamá era bautista. ¿Y yo? Así. ¿Cómo? Y me empieza a platicar. Dice, era misionera bautista, dice. Estaba estudiando en un seminario. Vino a México, conoció a mi papá en Acapulco y se casó a las 2 semanas. Y nacimos mi hermano y yo, y dice, y nacimos en México y nos llevaron a Estados Unidos. Dice, yo estuve en la Sunday School, en la escuela bíblica. Desde los 7 hasta los 12 o 13 años él estuvo en la Sunday School. Por eso digo que a veces la Sunday School nada más entretienen a los niños. Y es trágico eso. Alguna vez Itzayán y yo lo hemos platicado. Hermanos, a veces ni los padres disipulan a sus hijos. A veces yo le diría, hermano, ok, no está discipulando a nadie, no está enseñándole a nadie. ¿Está discipulando a sus hijos? Ahorita que los tiene así, chiquitos. Porque mi amigo dice él que es agnóstico. Dice, rayando en ateo. ¿No? Y vivió muchos años en la Sunday School, asistió a la iglesia, vivió con su mamá hasta que murió y nunca conoció al Señor. Hasta hoy espero que conmigo lo conozca, porque le hablé, le pude compartir ese día. Pero hermano, ¿estamos discipulando a nuestros hijos? Ya olvídese de discipular a otros. Ya olvídese de discipular al mundo, de tener nuestro Timoteo. ¿Estamos discipulando a los niños que tenemos ahí cerca? Porque ese es el tema, hermano. Estamos aquí para hacer la obra del ministerio, para alcanzar a otros, para discipularlos, para que crezcan, para que maduren. Esa es nuestra tarea, de cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Y para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 12. Seguimos en el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación es una palabra que viene de la arquitectura. Es claro que viene de la arquitectura. Es una palabra que se entiende como construir un edificio. Déjeme decir. Entonces, mientras nosotros enseñamos a otros, mientras nosotros discipulamos a otros, mientras nosotros hacemos el trabajo del ministerio, estamos edificando a la iglesia. En la medida en que nos edificamos en lo personal, también estamos edificando a la iglesia, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio de manera individual. Esto da por resultado que la iglesia en general se edifica. ¿Se edifica en qué, hermano? Se edifica en crecimiento espiritual de cada miembro de esta iglesia o de cada miembro de la iglesia. Se edifica en su crecimiento espiritual, pero también se edifica en las personas que llegan a la iglesia por el testimonio de estas personas que están creciendo espiritualmente. No hay mayor evidencia de nuestro crecimiento espiritual como iglesia que el crecimiento de la iglesia como tal. No podemos edificar la iglesia en su número, déjenme decirlo. No puede crecer la iglesia sin que crezcan, sin que primero los miembros de la iglesia crezcan.
Lucas ahí en Hechos decía, y todos comían con sencillez de corazón, con humildad, y todos estaban en el templo y compartían el pan y las oraciones, y parecía que era una iglesia con una vida espiritual muy sana, y al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la iglesia, los miembros, los que estamos aquí, estamos sanos espiritualmente, tenemos vidas espirituales sanas, maduras, el Señor añade cada día a los que habían de ser salvos. Los atraemos, hermano. Solitos vienen. Pero si estamos aquí como perros y gatos, no digo que en esta iglesia sea, si estuviéramos aquí como perros y gatos, pues ¿a quién atraemos? A nadie. Porque hay iglesias que están así, que están como perros y gatos, ¿verdad? Y pues son iglesias que lejos de crecer, al contrario, están languideciendo. ¿Sí? Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está. Somos edificio de Dios. Y en la medida en que somos edificados, en la medida en que nosotros somos edificados, la iglesia se edifica. La iglesia crece. Dios añade a esta iglesia los que habrán de ser salvos. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ahí está, lo vimos en la clase de temprano. ¿Verdad? En la medida en que nosotros reflejamos a Cristo, en la medida en que la gente ve a Cristo en nosotros, en la medida en que el aroma de Cristo lo exhalamos en nuestra vida, en esa medida la gente va a venir a esta iglesia. El Señor va a añadir naturalmente a los que han de ser salvos. Por supuesto, tenemos que hablar, tenemos que compartir. Pero hermanos, no hay nada tan atractivo como cristianos que reflejan a Cristo. Cristianos que reflejan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense cristianos que reflejamos a Cristo de manera natural. La gente llega, la gente se acerca. ¿Por qué la gente no viene, hermanos? Porque por ahí emanamos olores extraños, no el olor de Cristo. Ahí. La meta es una. La meta es una, pero digamos que tiene dos aspectos. Primero, la meta es la unidad del cuerpo en la fe. La unidad del cuerpo en la fe. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así inicia este capítulo 4. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, sin unidad es imposible edificar la iglesia. O mientras la iglesia se edifica, vamos teniendo más unidad. Pero es claro, hermanos, que la evidencia más clara de nuestra carnalidad, hermano, la evidencia más clara de que estamos lejos del Señor, la evidencia más clara de que no estamos dejando que el Señor actúe en nuestras vidas es los pleitos, las disensiones, las divisiones. Esa es una evidencia clara. Cada vez que tenemos un pleito, una división, una disensión, cada vez que criticamos y nos estamos peleando y hermanos que no nos podemos ver porque el otro hermano me cae gordo, y cada vez que hay eso, hermanos, en la iglesia,
no estamos mostrando el amor de Cristo. No estamos mostrando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay mayor evidencia de que Cristo está en nosotros que la unidad. Ahora, hermanos, no es uniformidad, Gracias a Dios todos somos diferentes. Si fuéramos iguales, qué aburrición de iglesia. Gracias a Dios todos somos diferentes y pensamos diferentes. Y unidad no quiere decir que pensemos diferente respecto a ciertas cosas. Y unidad no quiere decir que estamos uniformes en nuestra forma de pensar, ¿no? Si no, mejor nos ponemos un uniforme y venimos todos de uniforme. No, hermanos, pensamos diferente, vemos las cosas de manera diferente, pero ¿sabe qué, hermano? La unidad es saber arreglar nuestras diferencias en el Espíritu. Como debemos arreglar nuestras diferencias. Como dice la Biblia que como hermanos tenemos que arreglar nuestras diferencias. Sobrellevándonos, perdonándonos, pidiéndonos perdón. A veces es simplemente sobrellevar al hermano. El hermano piensa diferente, bueno, pues hay que sobrellevarlo. A veces tenemos que ceder, a veces, hermanos, las diferencias tenemos que aprenderlas a llevar de una manera, déjeme decirlo, bíblica. Por alguna circunstancia, hermanos, he estado últimamente, pues he estado directamente con algunas iglesias, viendo los casos de algunas iglesias. No sé, creo que Dios en estas últimas 4 semanas me ha puesto allí para ver lo que pasa en otras iglesias. Y tal vez lo que Dios me está mostrando es las cosas que debo de poner atención. Y le decía a la hermana Talía, en la mañana, le digo, hay dos cosas que están matando a las iglesias. 2 cosas que le están matando a la iglesia. Sobre todo iglesias bautistas. Una es las divisiones, y otra es el tradicionalismo. Pero bueno, ese hablaremos otro día del tradicionalismo. Pero hermano, no sabe las divisiones cómo están matando a las iglesias. Porque unos hermanos piensan de una manera, otros hermanos piensan de otra, que las cosas se deben de hacer así. Todos sabemos cómo se deben de hacer las cosas. Pero el tema es que no solo sabemos, queremos que todo se haga como nosotros queremos o creemos que así se debe de hacer. Y hermano, esas divisiones están matando a la iglesia. Están iglesias languideciendo por división. Una iglesia va a tener en un rato una sesión de negocios. Tiene 2 facciones, ¿verdad? Una facción quiere al pastor, la otra facción no lo quiere, ¿verdad? Estoy orando por esa iglesia. Pero hermanos, si Dios no interviene de manera milagrosa, es una iglesia que probablemente se vaya a dividir. Y hermanos, no hay mayor evidencia de que Cristo está entre nosotros que la unidad, que el amor, que el amarnos, que el sobrellevarnos. Que el tolerarnos. Amarnos en todas las circunstancias. Cristo nos amó, se entregó por nosotros. De la misma manera nosotros tendríamos que amar a nuestros hermanos. De la misma manera. La meta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, ¿verdad?,
estemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Evidentemente, en la clase hablé 2 horas por esto, podríamos seguir hablando 4 horas más. Pero para resumirlo, hermano, la meta es que cada uno de nosotros refleje a Cristo en su vida. Que cada uno de nosotros reflejemos a Cristo. Que Cristo sea reflejado en nuestra vida. Y que entonces cuando cada uno de nosotros refleja a Cristo, la iglesia refleja a Cristo. Para ello tenemos que morir, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero que nosotros reflejemos la vida de Cristo. A veces cuando yo le preguntaba a mi pastor cuál era el objetivo de la iglesia y él me decía albergar la vida de Cristo, yo así como que no le entendía, ¿verdad? Estaba yo todavía un poco o muy inmaduro para entender esto, pero ahora lo entiendo, hermanos. Claro, el objetivo de la iglesia es albergar la vida de Cristo, por supuesto. Es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Es que nosotros reflejemos a Cristo. Es que la gente vea a Cristo en nosotros. Y si cada uno de nosotros reflejamos a Cristo, la gente puede ver a Cristo en nosotros, la gente ve a Cristo en esta iglesia. Preguntémonos, cuando viene alguien nuevo, ¿ve a Cristo en esta iglesia? ¿Ve a Cristo en mí? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Reflejamos al Señor? Si nosotros reflejamos a Cristo de manera individual, hermanos, la iglesia refleja a Cristo. Si quien viene ve a Cristo en cada uno de nosotros, hermanos, quien viene ve a Cristo en esta iglesia. Ahora fíjese, es curioso que esto se logra en el trabajo del ministerio. O sea, dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para no inventarle, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, por supuesto. En la medida en que nos discipulamos, en la medida en que aprendemos, en la medida en que leemos la Biblia, en la medida en que nosotros reflejamos a Cristo, discipulamos a otros para reflejar a Cristo. Y esto se logra, hermanos, no hay otro camino más que muriendo en la cruz. Muriendo nosotros en la cruz. Crucificar nuestra vida, crucificar nuestra carne, morir a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otro camino para reflejar a Cristo. Romanos 8:21 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está, hermanos. Fuimos hechos para reflejar a Cristo. Nacimos de nuevo para reflejar al Señor. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no sé si Cristo se anduviera peleando con uno de los hermanos. O de repente el Señor, como no le dimos un asiento, hace berrinche y se sale. O viene y me dice, pastor, estuve enfermo, nadie me habló. Esta iglesia está llena de hermanos que no aman.
¿Cuál es el camino? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es la cruz, hermano. Es negarnos a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos. Es morir a nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras pasiones, a nuestros derechos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora con Cristo estoy crucificado. Dice Pablo, llevando por todos lados las marcas, la muerte del Señor Jesús. Los cristianos debemos ser muertos vivientes. Muertos a nuestros deseos. Cuando un hermano me ofende o me hace algo, mi carne lo quiere matar. Pero si muero a mis deseos, reflejando a Cristo, le perdono. Si me golpea, le doy la otra mejilla. Eso solo lo podemos hacer en Cristo, cuando nosotros morimos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? ¿Sabe qué, hermanos? Yo creo que debemos pedirle perdón a Dios. Debemos pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos vivido en la carne, hermanos, y hasta lo hemos justificado. Porque la carne encuentra justificaciones. Es que soy manso, pero no soy menso. Bueno, es que tampoco tengo por qué dejarme. Bueno, es que la carne siempre va a encontrar justificaciones. ¿Y sabe qué, hermano? Hemos creído que podemos vivir el evangelio en el poder de la carne, y eso es imposible. Eso es imposible. No hemos querido morir a nuestra carne. Morir. Clavarnos en la cruz, hermano. Morir en la cruz. Crucificarnos. Negarnos a nosotros mismos. Y sinceramente, hermanos, deberíamos de pedirle perdón. Arrepentirnos, Señor, perdóname, porque he decidido y he vivido en la carne todo este tiempo, dejándome llevar por la carne, dejándome llevar por mis deseos y pasiones, dejándome llevar por mi ego, dejándome llevar porque sigo teniendo contiendas, porque el hermano aquel me cae mal, porque no lo puedo ni ver, porque no le puedo ni hablar. En lugar de amarlo, en lugar de reconciliarme, en lugar de pedirle perdón, en lugar de acercarme, prefiero vivir, ¿verdad?, con un hoyo atorado en el estómago porque el hermano me hizo, porque la hermana me hizo, porque alguien dijo. Y sinceramente, hermanos, deberíamos pedirle perdón a Dios. Arrepentirnos, hermano. Decirle, Señor, hoy decido morir a ti. Morir a mi carne. Morir a mis gustos, a mis deseos, a mis pasiones. Perdóname, hoy voy a morir a todo lo que es carnal en mí, a toda la carnalidad que hay en mí. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos redarguye, Padre. Porque tu palabra nos habla, Padre, claramente, sin doblez. Y Padre, hoy me arrepiento. Nos arrepentimos, Padre, de haber vivido en nuestra propia carnalidad, Padre.
en en nuestros propios deseos, en nuestros propios gustos, en nuestros propios derechos, en nuestro propio ego. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque no hemos querido, Señor, morir, considerarnos muertos, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Y Padre, te pedimos que ahora, Señor, tú crezcas en nosotros y nosotros menguemos, como dice tu palabra. Que haya más de ti en nosotros, que podamos reflejarte, que nos dé sabiduría y entendimiento para morir todos los días, Señor, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros gustos, a nuestro ego, Padre, para reflejarte a ti, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, Padre. Confesamos nuestro pecado, Señor, y te pedimos perdón. Señor, que podamos reflejar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Límpianos, Señor. Y que podamos morir cada día, Señor, cada día. Para que tú crezcas, Padre, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y con humildad te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.